Recuerden que la raneal es aquella región que cubre la salida de la cavidad pelviana, la salida tanto del aparato digestivo como del aparato urogenital. Va a estar recubierto por músculos estriados y músculos lisos. Y a su vez van a estar recubiertos por fascia. La fascia se va a denominar fascia diafragmática y va a estar compuesta por dos fascias, una fascia superficial y una fascia profunda. La fascia superficial va a estar entre el ligamento sacrotuberal y el músculo elevador y coccigio, ¿sí? Entre entonces el ligamento sacrotuberal y el músculo elevador y coccigio. Acá va a haber una fascia. Si ustedes se fijan, acá ya hay parte o vestigio de lo que quedó de la fascia, ¿sí? De la hoja más superficial de la fascia diafragmática. Bien, que se adhiere bien al músculo y como nosotros queríamos mostrar el músculo, fuimos retirando esa fascia, ¿sí? Pero es un tejido conectivo bien fuerte, que lo que hace es tomar a los músculos desde el lateral para que tengan fuerza cuando tengan que hacer su acción, ¿bien? Después van a ver músculos que van de la cola hacia el isquion, por ejemplo, el músculo elevador del ano, ¿sí? Es este. Viene de la base de la cola, de las coccigias, hacia la región de la arcada isquiática. ¿Bien? Acá si uno palpa, ahí ya está la espina isquiática, ¿sí? Lo que hace es, en este caso puede bajar la cola como para ayudar al músculo esfínter anal para la parte para defecar, ¿sí? Y otro músculo es el coccigio. El coccigio se inserta principalmente en el ano y va directamente también a la base del coxal, del hueso coxal. Y forman entre los dos la pared muscular del diafragma pélvico. Recuerden que entonces hacia la parte lateral va a estar cubierto por la hoja superficial de la fascia diafragmática. Si nosotros observamos estos dos músculos se entrecruzan y en profundidad, ¿sí? En profundidad va a estar la hoja profunda de esa fascia diafragmática, que es esta que está acá, ¿sí? Acá quedó parte, ¿sí? de esa hoja profunda, ¿sí? Pero es de la misma estructura que la anterior, ¿sí? Hay como dos hojas y entre esas dos hojas va a estar estos dos músculos, ¿bien? Que son músculos estriados. En profundidad de esta fascia, ¿sí? Vamos a encontrar, recuerden el músculo retractor del pene, que habíamos dicho que tenía tres porciones. Una porción coccigia, que es donde se origina, acá, en la región de la cola, de las vértebras coccigias. Va hacia los lados del ano, ¿sí? Y tiene una parte que se llama pars analis o parte anal, porque se inserta en parte entre el esfínter anal externo y el esfínter anal interno, y tiene después una par peniana, que es la que después se va a continuar por la parte caudal del músculo bulbo esponjoso, ¿sí? Que es esta que es la que nosotros normalmente vemos en todos los preparados. Pero recuerden que tiene un origen en las vértebras coccigias, ¿sí? Acá recorre y va a estar en profundidad del músculo coccigio, ¿sí? Y en profundidad de esta parte rectal, ¿sí? Vamos ya a encontrar el esfínter anal interno. Fíjense la diferencia de coloración. Esto, si bien están formolados, esto es músculo estriado y en profundidad es un músculo mucho más pálido, que es el esfínter anal interno. También con fibras verticales, pero en realidad son fibras que hacen así, digamos, que circunden al ano. ¿Bien? Si yo hago hacia un costado estas fibras, abro estas fibras, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué es esto bien pálido que está acá? ¿Zona intermedia del ano? Es el ano, ¿sí? Perdón, no el ano, el recto, ¿sí? Esto es el recto, ¿sí? Entonces, el esfínter anal interno recubre bien el recto, ¿bien? Entonces, tenemos. Y el esfínter anal externo es esta parte que vemos acá. Es músculo bien estriado. Esto es el esfínter anal externo. El esfínter anal externo está bien pegado al recto, ¿bien? Es esta partecita de acá. Ahí se ve perfecto. Bien. Este espacio que queda entre la fascia
diafragmática externa, ¿sí? Esta lámina. Y el ligamento sacrotuberal se denomina, es un espacio cubierto por grasa, se denomina fosa isquiorrectal, ¿sí? Es una fosa isquiorrectal. Cuando veamos el caso del canino, es un sitio que entre estos dos músculos o entre esta fosa es donde se pueden herniar, puede haber contenido de vejiga, colon, ¿sí? Esta zona a veces se debilita en los machos y puede haber salida del contenido abdominal por este debilitamiento de estos músculos a nivel de la fosa isquiorrectal, ¿sí? Otra cosa que no habíamos visto el otro día es el origen, si bien habíamos visto el origen del músculo isquiocavernoso, en profundidad habíamos dicho que se encontraba el pilar del pene, ¿sí? Nosotros hicimos un corte del músculo, de la parte estriada del músculo isquiocavernoso y vemos, ¿sí? Una parte bien fibrosa que es la túnica albuginea, y esto que no es más que músculo cavernoso, ¿sí? La porción cavernosa del pilar del pene, ¿sí? Fíjense que está bien en ese envuelto por el músculo isquiocavernoso. Bien, este es el bulbo esponjoso retractor del pene, eso ya lo habíamos visto el otro día. Bien, pero bueno, estos son los músculos que conforman el diafragma pélvico: músculo esfínter anal externo, elevador del ano, coccigio, las partes del músculo retractor del pene, que es la parte peniana, la parte anal y después la parte coccigio. No, bueno, que eran chiquititos, lo que pasa es que se fueron sumando todos los que venían del recreo. Bueno, y después en el canino es algo similar, lo que pasa que es un poco más pequeño, ¿sí? Pero vamos a tener la cola, ¿sí? Acá está la cola cortada y vamos a ver el músculo coccigio, ¿sí? Coccigio, que es bien lateral. Vamos a tener el elevador del ano en profundidad, lo vemos acá, ¿sí? Y después el músculo esfínter anal externo, que en este caso fíjense que está hecho como una pelotita. ¿Por qué? Porque colocamos una sonda en una pequeña bolsa que hay, que es los sacos anales, ¿sí? En esos sacos anales hay unas glándulas, que son las glándulas de los sacos anales, que muchas veces, normalmente producen mucha secreción y a veces se impactan, es decir, no drenan por el agujerito que deben drenar. Entonces se fistuliza, ¿sí? Y salen salen hacia el exterior por medio de una fístula. Bien, lo que uno puede hacer es palpar el costado del ano, ¿sí? Y presionar, y de esa manera va a hacer que drene, ¿sí? Bueno, pasa que, ¿sí? Fíjense que lo que hago es inflar la bolsita, y fíjense que está bien el espesor del esfínter anal externo, ¿sí? De músculo estriado. Entonces hay que tocar, ¿sí? Y presionar. Lo presionas, sale por este lugar en donde está ahora la sonda. Bien, ahí está la bolsita, cómo se infla y cómo se desinfla, ¿sí? Bien, bueno, así que esos son los músculos que están en relación con el diafragma pélvico, ¿sí? Músculo elevador del ano, coccigio, elevador del ano en medial, ¿sí? Y después el esfínter anal externo. En el piso de la pelvis vamos a encontrar el músculo obturador interno, ¿sí? Y hacia caudal ya parte del núcleo superficial, ¿sí? Pero esos son músculos que pertenecen al miembro pelviano. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ver. Bien. Para los que ayer no habían visto, igual podemos repetir nuevamente. Vamos a definir lo que es periné, ¿sí? Y hay varios conceptos. Uno, en principio, es el término de periné, y otro es el término de región perineal. La región, cuando hablamos de región perineal, es una zona que abarca todas las estructuras que están en esa zona, por lo cual la región perineal va desde la base de la cola hasta la región de la tuberosidad isquiática y todos los órganos o elementos que encontramos en esa zona, ¿sí? Va a variar dependiendo de las especies, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el caso del gato, ¿sí?
encontramos en la región perineal, encontramos los testículos. El caso del equino lo encontramos en la región inguinal, ¿sí? Entonces, bueno, la región perineal es una zona, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es el periné, ¿sí? Es la salida de la abertura caudal de la pelvis, en donde vamos a encontrar distintos órganos, distintas estructuras pertenecientes al aparato digestivo y al aparato genitourinario. Principalmente, ¿sí?, le damos más importancia a la parte del aparato digestivo porque es el elemento que está menos anclado, ¿sí?, que es el recto, y para defecar hace como mucha fuerza abdominal. Entonces el elemento menos anclado, ¿sí?, es el aparato digestivo, y para esto va a haber músculos que van a actuar para ayudar en la defecación y evitar que se prolapse, digamos, todo el contenido abdominal. De hecho hay patologías por debilitamiento de estos músculos que generan eso. Los músculos que van a estar actuando en el perineo, en el periné, son dos, conformando lo que son lo que significaría el diafragma pelviano, ¿sí? Uno es el coccigio y el otro es el elevador del ano, ¿sí? Son esos dos músculos, y por otro lado es la fascia que los envuelve, ¿sí?, que es la fascia diafragmática, su hoja superficial y su hoja profunda, ¿sí? Entonces los dos músculos que intervienen son coccigio y el elevador del ano. Lo mismo sucede en todas las especies. En el perro tienen una situación anatómica ligeramente diferente, pero son estos dos. Entonces, coccigio y el elevador del ano. Después va a haber otros músculos relacionados con esta zona, pero esos son los que están definiendo el periné. ¿Bien? En este caso, la hoja superficial del diafragma, digamos, la hoja superficial, en este caso la corrimos, ¿sí?, para poder visualizar bien la parte muscular de tanto el elevador del ano como del coccigio, ¿sí? Acá ya no está, acá queda un poquito de vestigio de esa hoja diafragmática superficial, y la hoja diafragmática profunda va a estar en profundidad, entonces hace como un sándwich a estos dos músculos. La hoja profunda la encontramos acá, ¿sí? Ahí hay un poquito de vestigio también, que la sacamos en parte, ¿sí?, la sacamos en parte para poder ver al músculo esfínter anal interno en profundidad, ¿sí? Entonces tenemos la hoja profunda y la hoja superficial que estaba cubriendo esto. ¿En dónde lo vamos a encontrar ubicado a estos músculos? Entre el recto, ¿sí?, entre el recto y el ligamento sacrotuberal ancho, ¿sí? En el caso del perro tenemos un pequeño ligamento, que es el ligamento sacrotuberal a secas, que también viene de la tuberosidad isquiática a la región del sacro, ¿sí?, a las alas, al ala lateral del sacro. Bien, ¿qué otros músculos vamos a encontrar en relación a estas estructuras? Bueno, el esfínter anal externo, ¿sí?, el esfínter anal interno, es este músculo que vemos acá. Si quieren se pueden acercar y tocarlo. En profundidad del esfínter anal externo vamos a encontrar la mucosa del recto, ¿sí?, y en profundidad del músculo coccigio vamos a encontrar al músculo retractor del pene, que habíamos visto ayer que tenía tres porciones. Una porción coccigia, que es donde se origina, ¿sí?, bien acá en la cola, la base de la cola. Una porción rectal, que es la que se está insertando acá. Fíjese que acá yo lo puedo mover, pero más acá en esta zona yo no lo puedo mover porque está tomando inserción en el esfínter anal externo. Y después una región peniana, que la región rectal abraza al esfínter anal externo y después se dirige caudalmente por sobre el bulbo esponjoso. Bien, el caudal del bulbo esponjoso y se apoya ahí. Bien, después podemos seguir todo el recorrido hasta el tercio distal del pene. Después tenemos otros músculos que habíamos visto también. Este es el isquio cavernoso, ¿sí? De hecho, se llama isquio cavernoso porque se origina en la tuberosidad isquiática y después en el espesor del músculo vamos a encontrar
los pilares del pene, que es músculo cavernoso, ¿sí? Recubiertos por un tejido bien denso que es la túnica albuginea, ¿sí? Bien, por ahora vamos bien. Algo más. Bien. Entonces, ¿cómo viene el orden? El músculo retractor del pene, el cavernoso, o sea, como de medial hacia lateral. Desde medial hacia lateral. Así, en este sentido. Okay. Claro, o sea, esto debería ser el pene, este es el pene. Okay. Sí. Y este es el isquio cavernoso. Hay que diferenciar lo que son músculos estriados, lo que son músculos estriados con lo que son músculos diferenciados en lo que es tejido cavernoso y tejido esponjoso. El tejido cavernoso lo vamos a encontrar en el espesor del músculo isquio cavernoso y el tejido esponjoso, que es una diferenciación del músculo uretral, lo vamos a encontrar en el espesor del bulbo esponjoso. ¿Bien? Si seguimos el pene, vemos que acá está la flexura isquiática, después viene la parte libre del pene, va a estar suspendida, en el caso del equino, va a estar suspendida por un componente tendinoso que se desprende del músculo gracilis. Le ofrece la inserción del músculo gracilis acá en la región de la sínfisis pelviana, le ofrece parte de su inserción para insertar la base del pene, ¿sí? Que es el ligamento suspensorio del pene. Está acá, ¿sí? Es el ligamento suspensorio del pene. Viene de la región de la tabla isquiática hacia la base del pene una vez que ya pasa la flexura pelviana. ¿Bien? Después es toda la parte libre, que en parte se va sosteniendo por tejido conectivo con la región ventral del abdomen. Bueno, y después, como si quieren ver, antes de ver un poquito de cavidad abdominal, les muestro acá el periné en el caso del canino. Tenemos el músculo coccigio más lateral y el músculo en profundidad, el elevador del ano, ¿sí? Y después, alrededor del recto, tenemos el esfínter anal externo, que acá está englobado porque tienen, recuerden, en el caso del canino, los sacos anales o paranales, ¿bien? Que de hecho ayer lo habíamos sondeado y lo habíamos inflado con agua, por eso tiene todavía un resto. Si yo aprieto acá, todos van a saber de qué estoy hablando, ¿bien? Entonces, coccigio, elevador del ano, y si después quieren palpar, acá se palpa bien tendinoso el ligamento sacrotuberal, que viene de la tuberosidad isquiática hacia la base del sacro. ¿Bien? Se palpa. En general habría que levantar parte del glúteo superficial para poder verlo, ¿bien? Pero el bíceps femoral se inserta en ese tendón, entonces por eso se palpa más que se ve, ¿bien? Y después otros músculos que están asociados a esa zona, el esfínter anal externo, los mismos, el isquio cavernoso, que acá lo cortamos y se ve también la porción cavernosa del pene. Después acá el bulbo esponjoso y el músculo retractor del pene, también como una pequeña lonjita de músculo que tiene sus otras porciones, pero en este caso no se han disecado. Bien, viene por acá. ¿Sí? Y por otro lado, en este caso, si quieren ya como de miscelánea, se puede ver acá el ligamento accesorio de la cabeza del fémur, ¿sí? Recuerden que en el equino tenía dos ligamentos, un ligamento redondo que iba al fondo del acetábulo, a ese espacio no articular, y después tenía un elemento accesorio que se originaba en el mismo sitio y recorría. Esto es parte del pubis. ¿Si hay acá un coxal? No. La mano. Allá hay uno, a ver si alguien quiere traerlo. Una mitad creo que es. Así vamos a ver bien el recorrido del ligamento accesorio. Esto
para que a ustedes les quede, porque rara vez uno diseca profundamente esta zona. ¿Sí? Después lo que hicimos fue sondear la uretra del caballo y darle un poquito más de volumen a la vejiga. Ahí está. Sí. Justo. ¿Sí? El ligamento sale por acá. El ligamento accesorio sale por acá. Recorre este pequeño surco que tiene aquí y se va a insertar al tendón prepúbico. ¿Sí? Sale por acá y está tapado por un ligamento que es el ligamento transverso del acetábulo. Sale por aquí abajo, recorre este lugar y se va acá a dar un refuerzo al tendón prepúbico, al tendón del músculo recto de la pierna. Y es lo que vemos acá. ¿Sí? Este músculo es el recto del abdomen y si tocamos acá, este es el pecten del pelvis. ¿Sí? Entonces viene, le da un refuerzo, ¿sí? Viene todo esto, este es el ligamento accesorio, ¿bien? Y refuerza a la inserción del músculo abdominal. ¿Sí? Como para que... Y este es el ligamento transverso del acetábulo. Pasa por ahí debajo, recorre este surco y se inserta acá en el pecten del pelvis. Y después... Para ver, anillo vaginal, ¿sí? Ese recubrimiento de peritoneo que lo hace para que descienda el conducto deferente y los vasos testiculares. ¿Sí? Tanto la arteria como la vena testicular descienden y el peritoneo lo abraza y forma un anillo de peritoneo que es el anillo vaginal. ¿Sí? Después, ¿qué otras estructuras tenemos? Bueno, tenemos el meso que suspende al recto, ¿sí? O en este caso, si ya salimos de la pelvis, sería el colon descendente o el meso recto en este caso. Y después tenemos, inmediatamente, acá tenemos la vejiga que la llenamos con un poco de líquido para poder verla mejor, porque si no estaba muy en el fondo. Los ligamentos laterales de la vejiga, que si después pasan, tocan un poco el borde libre de la vejiga y va a tener un engrosamiento como si fuese una arteria. ¿De qué es eso? Ligamento redondo de la vejiga. Bien. ¿Y de quién es vestigio? De la arteria umbilical. Bien, de la arteria umbilical, correcto. ¿Sí? Y se palpa perfecto. ¿Sí? Después, si nos vamos inmediatamente entre el recto y la vejiga, vamos a palpar el ligamento, el pliegue genital. ¿Sí? Y en el pliegue genital, ¿qué otra estructura va a estar apoyada? Conductos deferentes, por supuesto. ¿Qué más? El útero masculino se puede ver o no, pero es un remanente embriológico. ¿Qué más? Los órganos accesorios, ¿sí? Sexuales accesorios. Y por otro lado, ¿esto qué es? Uréter, ¿sí? Va a estar apoyado en el pliegue genital y después va a descender al cuello de la vejiga. Bien, entonces recuerden eso. Ligamentos laterales, el ligamento medio está acá, bien en ventral, ¿sí? Ahí. Y después los ligamentos laterales y el pliegue genital. ¿Sí? En este caso, bueno, falta lo que es la disección de las glándulas accesorias, este animal estaba castrado, por lo cual hay que cortar la pelvis y levantar todo, así que es eso. Recuerden entonces, diafragma pélvico, los músculos que estaban interesados, que son dos, coccigio y leador del ano, y por supuesto la fascia que lo recubre, ¿sí? La fascia diafragmática, externa, hoja superficial y hoja profunda. Bien, así que era eso lo que simplemente tenía para decir. Bien.